Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. Artista, ingeniero, arquitecto, estratega o simplemente genio. Es muy difícil encontrar una definición cuando se piensa en Leonardo da Vinci, sin duda la personalidad más innovadora y ecléctica que ha conocido la humanidad. Veamos paso a paso algunas de las ideas más famosas y menos de Leonardo da Vinci. Máquinas voladoras. Lo revolucionario de las teorías de Leonardo sobre el vuelo, era que se había dado cuenta de que el aire es un gas compresible, y que gracias al movimiento de sus alas, las aves son capaces de aprovechar la consistencia de las distintas capas de aire para crear sustentación, o sea, la fuerza dirigida de abajo hacia arriba, que puede soportar el peso del ave. A partir de ahí, pudo estudiar y diseñar los primeros prototipos de una aerodina, es decir, un avión más pesado que el aire. Pero Leonardo se había dado cuenta de que ningún hombre sería capaz de desarrollar la fuerza suficiente para levantar su propio peso y el de la aeronave durante el tiempo suficiente. No sabemos si Leonardo se dio cuenta de ello en aquel momento, pero estudios recientes han demostrado que el tornillo aéreo nunca podría haber volado, por lo que se abandonó el proyecto para concentrarse en el ornitóptero de ala batiente. El ornitóptero es algo muy parecido a un ala delta actual en el que, sin embargo, las alas pueden batirse. El problema, una vez más, era cómo garantizar una propulsión suficientemente potente y continua para las alas, y por lo que sabemos, Leonardo nunca parece haber conseguido resolver este problema. Por tanto, el único obstáculo que se interponía entre el hombre y el vuelo era de naturaleza dinámica. Sin embargo, es casi seguro que el obstáculo resultó insalvable con las tecnologías y materiales disponibles en el siglo XVI. Hoy en día, los aviones ya no baten las alas para volar y el movimiento está asegurado por pequeños y potentes motores, pero todo lo demás sucede exactamente como Leonardo lo entendió hace 500 años. Flotadores para caminar sobre el agua. Están tomadas de un dibujo del Codex Atlanticus. El dibujo representa a un hombre que camina sobre el agua manteniéndose a flote gracias a unas vagas, es decir, odres de cuero inflados con aire insertados tanto en los pies como en los extremos de dos remos sostenidos con las manos. Esta creación garantizaba la flotabilidad y estabilidad del hombre, ya que su peso se distribuía entre los cuatro soportes. Carro autopropulsado. Tal vez llamarlo automóvil sea un poco pretencioso, pero lo cierto es que Leonardo, en pleno Renacimiento, había diseñado un artefacto dotado de ruedas que podía recorrer unos metros con total autonomía. A partir de los numerosos bocetos de Leonardo conservados en el Codex Atlanticus, podemos observar las principales características del autómata. La idea de Leonardo era construir una máquina capaz de moverse, y para ello tuvo que dotarla de un sofisticado sistema de ruedas dentadas puestas en movimiento por un par de muelles capaces de almacenar energía que pudiera utilizarse a voluntad. Analizando los bocetos, podemos ver cómo Leonardo había dotado al carro de un rudimentario diferencial que permitía ajustar el ángulo de giro del autómata. Después de 5 siglos, se construyó, funciona y ha recorrido 30 metros. El tanque. El diseño de Leonardo representa un tanque en forma de tortuga, de forma ovoide, reforzado con placas metálicas, superado por una torreta de avistamiento interna y armado con cañones dispuestos a 360 grados. El movimiento del vagón debía ser posible gracias al funcionamiento de un sistema de engranajes conectado a las 4 ruedas. La dirección del fuego podía ser decidida por los hombres situados en la parte superior del carro, desde donde, a través de estrechas rendijas, podían ver el campo de batalla. Leonardo también pensó en utilizar caballos como fuerza motriz, pero se abandonó la idea de confinar a los animales en un espacio reducido con el riesgo de que se desbocaran. En conjunto, el diseño parece poco realista, teniendo en cuenta la dificultad de disparar en un espacio reducido con muchos propulsores en todas direcciones, pero sin duda representa una interesante idea que se anticipó en muchos años a los tanques modernos. El caballero autómata. En los documentos antiguos se encontraron detalles sobre un caballero mecánico con una armadura de estilo italo-alemán de finales del siglo XV. Esta figura parecía capaz de imitar los movimientos humanos, como mover los brazos, girar la cabeza y abrir y cerrar la boca. Además, parecía emitir sonidos a través de un mecanismo de percusión ubicado en el pecho.
Estos hallazgos fueron redescubiertos en la década de 1950, a partir del Codex Atlanticus y de algunos cuadernos pequeños fechados entre 1495 y 1497. El vídeo termina aquí. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.